Y en medio de toda la discusión dura que se ha dado en los últimos días en torno del Instituto de Salud para el Bienestar de la Salud Pública, hoy el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, dijo esto. De entrada, un gran costo que tiene el servicio de salud del Estado son dos rubros muy importantes. Uno es atención de casi el 25% de foráneos. Estados que no son de Aguascalientes a la chingada. Estados que no son de Aguascalientes a la chingada. O sea, de entrada, si te quedas, yo no puedo atender a estados y porque eso me lleva a un costo aproximadamente de cerca del 25%. Y los afiliados al IMSS tienen sus clínicas. El gobernador de Aguascalientes más tarde mandó un video en el que se disculpa. Vamos a tener toda la información alrededor del tema de la salud. Tenemos más notas sobre problemas en el abasto de medicamentos y vamos a tener lo último sobre esta versión que se ha dado en los últimos minutos de que hay un hospital cerrado en la Ciudad de México por un probable caso de coronavirus. Vamos a tener todo eso, pero antes, por fin, hay una nota positiva en el desolador panorama de violencia e inseguridad. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros dio a conocer cifras de autos robados. Pese a las muchas imágenes que vimos en los noticieros y en las redes sociales, el robo de autos en 2019 cayó 11%. 11% comparado con los robos de 2018. Hay otro dato positivo. En 2019 se recuperaron más autos que en 2018. Y quizá lo más importante de todo, bajaron ligeramente, pero bajaron los robos con violencia. Son datos positivos a pesar de que el número total de autos robados sigue siendo alto. El promedio de autos robados cada día de 2019 fue de 230. 230 siguen siendo muchos. Los autos más robados fueron las pick-up, los Tsuru y los Versa. Como sea, una cifra positiva. Ecatepec es la capital nacional de robo de autos y de robo de autos con violencia. Hay malos números también para las ciudades de Puebla, Zapopan, Tlalnepantla, Culiacán, Celaya y Naucalpan. Como sea, los robos a autos han comenzado a bajar. Ojalá se mantenga esa tendencia. Eso por lo que hace a robos de auto, pero los asaltos en el transporte y especialmente en el Estado de México, ahí siguen. Se dicen muchas cosas, se aplican algunos programas, pero es una plaga que parece imposible de erradicar. Hoy se volvió a conocer otro caso, fue en Los Reyes La Paz, en los límites con Iztapalapa, una zona especialmente donde este delito es especialmente grave. Dos ladrones le hacen la parada a una combi, pero al tratar de abordar, se le cierra la puerta. En ese momento los pasajeros le piden al chofer que se arranque, pero pues el chofer no les hizo caso. Los asaltantes lograron subir y en menos de un minuto les quitaron sus pertenencias. Luego huyeron. Los pasajeros, obviamente, y supongo que la autoridad también, acusaron al chofer de ayudar a los asaltantes. Estas son las imágenes.
Bueno, apenas el martes informamos de las cifras que dio a conocer Causa en Común de asesinatos a policías. Decíamos que en enero habían matado en promedio a 2 policías diarios. Pues hoy 2 policías federales fueron asesinados por un grupo armado en Cuernavaca. La Fiscalía de Morelos informó que los agentes vestían de civil, que iban en un automóvil con placas del Estado de México. Hombres armados en 2 camionetas los interceptaron en la colonia Lomas de Tela. A uno lo mataron ahí, al otro se lo llevaron para hacer lo que suelen hacer, tirar su cuerpo por ahí. Y en Atoyac, en Veracruz, hombres armados mataron a un policía municipal identificado como Lauro Cruz. El policía cuidaba el centro de salud de la comunidad de Potrero Nuevo. El policía no estaba armado, llegaron y lo mataron. Según Causa en Común, con las cifras de enero y las que van de febrero, son 69. Estamos en el día 37 del año y van 69 policías asesinados. Estados que no son de Aguascalientes a la chingada. Veíamos al comenzar el programa las declaraciones de Martín Orozco, el gobernador de Aguascalientes, diciendo a la chingada los que no sean de Aguascalientes, no van a recibir el servicio en nuestros hospitales. Más tarde, horas más tarde, el gobernador difundió este video. Esta mañana pronunció una palabra que sin duda no fue la más adecuada, pero el objetivo central era respaldar con todo, dar un servicio de calidad, prontitud y con una gratuidad progresiva a los aguascalentenses. Como gobernador, y en base a nuestras limitaciones de recursos, me apuesto a atender en primer lugar a cada uno de los aguascalentenses, sin olvidar la obligación constitucional de atender a cualquier mexicana y mexicano en caso de urgencia. El país requiere de un solo sistema de salud, donde se escuche a los 32 gobernadores para lograr el objetivo del presidente. Bueno, otro gobernador, también panista, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, informó hoy que su estado sí se coordinará con el INSABI, como desde un principio se planteó. Es decir, Chihuahua se va a adherir al modelo único de atención en materia de salud que los panistas, entre ellos el gobernador de Chihuahua, habían rechazado. Algo cambió y se van a adherir. Vamos a ver estas imágenes esta tarde en el Hospital General Enrique Cabrera, en la alcaldía Álvaro Obregón. Un hombre que se identificó como ciudadano coreano llegó al hospital que es operado por el gobierno de la Ciudad de México, iba custodiado por personal del aeropuerto de la ciudad. El hombre dijo que tenía faringitis. Primero lo llevaron a las oficinas de la subdirección médica y le pusieron ese traje especial. Luego la dirección decidió cerrar todo el hospital. Fue una medida preventiva por si se trataba de un caso de contagio de coronavirus. En unos momentos vamos a tener todo el reporte de lo que ocurrió y de lo que está pasando en ese hospital. Vamos a ver estos 2 casos, 2 decisiones de 2 jueces distintos. Empezamos por el primero, la decisión de un juez de control de mantener en la cárcel, al parecer de mantener a toda costa en la cárcel a Rosario Robles. La audiencia se tornó por momentos ríspida entre la misma Rosario Robles y el Ministerio Público encabezado por el fiscal Manuel Granados, quien incluso fue apercibido en 3 ocasiones para que dejara de interrumpir al abogado de la acusada. Una audiencia en la que, más que elementos de prueba, el juez valoró los salarios acumulados en 6 años de Rosario Robles, sin quitar impuestos, descuentos de ley y contabilizar 30 viajes de trabajo y vacaciones realizados por la exsecretaria de Estado en los últimos 12 meses, previos a su vinculación a proceso. Además, cobró 2 seguros por separación como funcionaria pública por un total de 3,200,000 pesos. Después de casi 10 horas de audiencia, el nuevo juez de control, Gánter Alejandro Villa, le dio la razón a la Fiscalía General de la República. Se confirmó la existencia de más domicilios donde habitó la imputada. Los vuelos revelan la capacidad económica de la imputada. La capacidad económica es superior a la que se ha venido afirmando en otras audiencias.
lo que llevó a Rosario Robles a responder así al juez que le ratificó por tercera ocasión la prisión preventiva en el penal femenil de Santa Marta. Esta es una pena anticipada. No soy una embustera como lo han dicho algunas personas aquí presentes. A mí se me juzga por la persona que soy y lo que represento. Primer caso, Rosario Robles. Vamos a ver el segundo caso. Otro juez, en otro lugar, decidió dejar libre a una señora de nombre Karina Mora, la esposa, la mujer de José Antonio Yepes El Marro, el líder de una de las organizaciones más violentas del país, la organización criminal Santa Rosa de Lima. Karina Mora, esposa de José Antonio Yepes El Marro, líder de la organización criminal Santa Rosa de Lima, que opera el tráfico de gasolina robada y drogas en Guanajuato, fue dejada hoy en libertad por un juez federal, quien consideró que su detención fue ilegal. La esposa del Marro fue detenida el 29 de enero en una casa de seguridad en la comunidad de San Miguel Octopan en Celaya, junto con otros 3 hombres, por un operativo en el que participaron elementos del Ejército, Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y la Policía del Estado. En el lugar de la detención se aseguraron drogas, dinero en efectivo, armamento y 2 artefactos explosivos. A pesar de todo esto, el juez federal consideró que la detención de Karina Mora y sus acompañantes fue ilegal, pues los elementos federales contaban con una orden de cateo para una casa, pero ahí no encontraron a Karina, por lo que entraron a una casa aledaña donde sí la hallaron. El juez decidió que por no tener una orden de cateo para esa otra casa, la detención fue ilegal. Por un lado, el juez del caso, Rosario Robles, decidió mantenerla en la cárcel por el dinero acumulado durante 6 años de trabajo, más los viajes que realizó al extranjero por trabajo y vacaciones. Mientras que el juez del caso de la esposa del Marro decidió liberarla porque los elementos federales la encontraron en una casa distinta a la de la orden de cateo. 2 casos, 2 decisiones judiciales. Esto sería un escándalo en una democracia. Aquí, al parecer, no ocurre nada. Una de estas 2 mujeres, en el caso suyo, una juez decide por tercera vez dejarla en la cárcel, a Rosario Robles, y en el otro, una juez decide dejar libre a la esposa de un líder criminal. A una se le acusa de haber participado o de no haber hecho nada por un desvío de recursos en el gobierno anterior. La otra está ligada a un grupo criminal. ¿Quién de las 2 está en la cárcel? La que supuestamente tuvo que ver en un desvío de fondos. Aún así, podría estar defendiéndose desde su casa, pero no la han dejado salir. Alguien no la quiere dejar salir. La otra, la mujer que todo indica está ligada a un grupo criminal, está libre. México 2020. Vamos a regresar a ese tema al final del programa. Bueno, veíamos lo que ocurrió esta tarde en el Hospital General Enrique Cabrera, en la alcaldía de Álvaro Obregón. Ya está ahí Miriam Moreno. Explícanos, Miriam, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Buenas noches. ¿Qué tal, Ciro? Buenas noches. Ya veíamos las imágenes de la llegada de este ciudadano de origen coreano. Él ingresa por la dirección, hasta donde sabemos, se inicia todo un protocolo porque traía un cuadro respiratorio grave. Incluso se cerró el hospital, como tú ya lo comentabas. Incluso algunos pacientes que estaban en el área de urgencias que requerían atención médica les dijeron que no los podían atender, que se fueran a otros hospitales. Encontramos incluso personas en el hospital de Joco, en donde lamentablemente una persona que venía de urgencia aquí a este hospital tuvo que irse hasta Joco, donde llegó y murió en la sala de espera, justamente por la situación de crisis que se desató, un código negro, nos decían aquí en el hospital Enrique Cabrera. ¿Qué está sucediendo esta noche, Ciro? Pues se restableció el servicio, está el servicio de urgencias, como vemos, hay gente en la sala de espera, la gente los elementos policíacos que llegaron después a cubrir el turno nos dicen que ellos no están enterados, que no tienen información al respecto, incluso familiares que han llegado en la tarde a traer a sus pacientes, ellos tampoco están informados sobre una situación de precaución. Dicen que el servicio está normalizado. Algunos trabajadores del hospital nos han comentado que aún sigue internada esta persona, que está en un área específica del hospital, que se descartó en algún momento influencia, parece que es un cuadro severo respiratorio. Sin embargo, no hay mayor información, Ciro, sobre su situación médica. Obviamente aquí lo que nos dicen es que hasta el día de mañana el director
del hospital podría darnos mayor información. Lo único que nos dicen algunos trabajadores es que todavía esta persona estaría internada. Bueno, falsa alarma de coronavirus. Por lo menos, pues yo creo que tendríamos que esperar el día de mañana. Seguramente hay un protocolo, Ciro. Yo no me atrevería a decir o afirmarlo. Simplemente si hay un protocolo, es lo que nos dicen los trabajadores que se tiene que seguir y es el que se ha implementado con este paciente. ¿Cuánto tiempo estuvo cerrado este hospital? Pues nos dicen que fue muy breve, quizás los primeros reportes, estos videos que nosotros veíamos fueron grabados alrededor de las 3 de la tarde por algunos trabajadores y a las 5 de la tarde ya se empezaba a descartar el coronavirus o que tuviera algún riesgo los pacientes que llegaban a este nosocomio. Gracias, Miriam, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Bueno. Cambio de tema, a lo largo de la semana hemos contado aquí la situación de los paros en las escuelas de la UNAM. De lunes para acá casi se ha triplicado la toma de instalaciones. El lunes eran 6 escuelas, planteles, facultades. Hoy son 16 planteles los que están tomados. Hay 2 escuelas que no tienen clase desde hace 3 meses, la Facultad de Filosofía y la Preparatoria 9. Hoy, por cierto, fue entregado el CCH Vallejo. La UNAM informó que mañana van a reanudarse las clases. Pero esta tarde los estudiantes tomaron otro, el CCH Oriente, en una asamblea. Los estudiantes determinaron que se sumaban a la suspensión de clase. Los alumnos dicen que van a reanudar la clase el lunes. Ese día informaron, van a tener una mesa de diálogo con el director del plantel, con Víctor Peralta. También ahí su demanda es atender denuncias por violencia de género. Y hablando de la universidad, el secretario general del Sindicato de Trabajadores, Agustín Rodríguez, nos explicó por la mañana cómo reaccionan los vigilantes de la UNAM en casos de protesta como la del martes en Rectoría. Nos explicó que Auxilio UNAM tiene la orden de cuidar hasta donde le sea posible las instalaciones. Para eso se despliegan en los accesos de las escuelas y oficinas para tratar de cuidar desde ahí. También se les ha instruido no pelearse, desde luego no reprimir a los alumnos, porque eso solo traería más problemas, más violencia. El martes vimos, por ejemplo, que sí hubo personal, presencia del grupo de Auxilio UNAM en la explanada de Rectoría. Agustín Rodríguez nos dijo que otra instrucción es que se resguarde a la comunidad universitaria, es decir, a estudiantes, maestros, trabajadores, como sí ocurrió el martes cuando Auxilio UNAM acompañó a la abogada de la UNAM, a Mónica González, a dialogar con los manifestantes. Bueno, el tema de la UNAM llegó hoy a Cámara de Diputados. Se dijeron algunas cosas significativas. El presidente está obligado a ordenar una investigación que proteja a la universidad de cualquier atentado contra la seguridad de los universitarios o contra la autonomía universitaria. No hacerlo es incurrir en omisión y exponer a la universidad y al país a una crisis social. Si hay mano negra, morena o güera, esta debe salir de la universidad. Las respuestas de las autoridades han sido en su mayor parte omisiones. Esos directores no quieren funcionar como autoridades. La universidad sufre un vacío. Bueno, en otras cosas esta tarde, y hablando de legisladores, el Senado le entregó un reconocimiento a Napoleón, al cantante, al compositor Napoleón, por su trayectoria artística. Y bueno, y esto pasó. Deja volar libre tu pensamiento, deja el rencor para otro tiempo y echa tu barca a navegar. Abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva, del cielo nada te caerá. Cambiando de temas, muy temprano Margarita Zavala anunció que su organización política, la que encabezan él y su esposo, el expresidente Calderón, la organización Libertad y Responsabilidad Democrática México Libre, cumplió ya los requisitos para su registro como nuevo partido político. Y bueno, este es un mensaje especialmente para el equipo de México Libre. Como ustedes saben, son 2 requisitos principales. Por un lado, más de 200 asambleas distritales con más de 300 ciudadanos y ciudadanas. Y además,
más de 234,000 firmas. En los dos casos, numéricamente los requisitos pues ya estarían cubiertos, pero sin duda alguna necesitamos redoblar el esfuerzo en este tramo final. Vale la pena nuestro país, vale la pena su futuro. Este video se difundió temprano y le preguntaron en la mañanera al presidente López Obrador. Qué bien que existan los partidos, pues son ciudadanos que se agrupan en función de un ideal, en función de un programa para participar pacíficamente en la vida pública del país. Es totalmente legal y legítimo. Ya está registrado este Partido México Libre. No. Horas más tarde, el Instituto Nacional Electoral aclaró que los datos que presentan las organizaciones como México Libre, las organizaciones que buscan ser partidos políticos, tienen que ser revisados y validados por el INE. Los datos de los que habla Margarita Zavala son preliminares y será hasta junio cuando el INE valide los registros de este y de las otras organizaciones que quieren ser partidos políticos para participar en las elecciones federales del próximo año. Y hablando del INE, noticia relevante, hoy la Sala Superior eligió a Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo. Los consejeros lo eligieron con 8 votos a favor, 6 en contra. El periodo de Edmundo Jacobo terminaba el 10 de abril y con la votación de hoy fue reelegido para otros 6 años. Bueno, ¿se acuerdan de Patrick Crusius? Es el hombre que mató a 22 personas, entre ellas 8 mexicanos en El Paso, Texas, los hechos del 3 de agosto del año pasado. Hoy la Corte Federal de Distrito Oeste de Texas le presentó cargos por crímenes de odio. El motivo es que ese hombre dijo que quería matar a tantos mexicanos como pudiera. En un comunicado, el gobierno mexicano, la Secretaría de Relaciones Exteriores, se congratuló de que el Departamento de Justicia le impute esos cargos y reiteró su condena a los discursos de odio. ¿Qué más tenemos, Cristal? Después de horas de confusión sobre si había muerto o no, el médico chino que alertó sobre el brote de coronavirus y en su momento fue censurado, el Hospital Central de Wuhan confirmó la muerte del oftalmólogo Li Wenliang, de 34 años, quien fue desconectado de una máquina que lo mantenía con vida poco antes de las 3 de la mañana. Más de 630 personas han muerto y hay más de 31,000 personas contagiadas por la neumonía de Wuhan. México sigue sin registro de casos. El segundo hospital construido en Wuhan ante la emergencia sanitaria ya está por iniciar operaciones, mientras que en otros prohíben la entrada a pacientes en condición grave. Así lo documentó la periodista, escritora y activista Jennifer Zeng. Vaya momento de tensión que se vivió esta mañana en un bulevar muy transitado de Saltillo, cuando un hombre amenazó con aventarse desde un puente peatonal para acabar con su vida. Testigos llamaron al 911 para reportar las intenciones del sujeto, identificado como Irán, de 45 años. Policías municipales y elementos de protección civil se acercaron al hombre intentando persuadirlo, hasta que lograron ponerlo a salvo. El hombre dijo que intentó suicidarse porque enviudó en 2018 y no tiene más familia. Ya se encuentra en un centro de salud mental. Esta mañana, autoridades de la empresa GSI, que trabaja en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, atendieron los reclamos de sus empleados que protestaron anoche por el descuento de 20% en sus salarios sin previo aviso y despidos injustificados, así como descuentos excesivos en caso de faltas. Esto argumentó la empresa. Y muchos de los procesos que ejecutamos los hacemos a través de ciertos softwares y de cierto sistema. Desafortunadamente, una
uno de los procesos en uno de estos sistemas fue el que nos dio esta equivocación y esta variación que no pudimos detectar nosotros como empresa hasta el momento del depósito en los trabajadores. Los empleados ya regresaron a sus puestos de trabajo y esperan que la empresa cumpla lo prometido. Ya pasó más de un mes de la masacre en el penal de Cieneguillas, donde 17 internos fueron asesinados en medio de una riña y las autoridades no han presentado a los responsables de permitir el ingreso de las armas que usaron los reos. Mientras tanto, los familiares de los reclusos viven con miedo de que suceda otro enfrentamiento. ¿Quién va a estar tranquilo? Entonces lo que estamos diciendo, bueno, ¿qué no hay quien huir? ¿Por qué se pelean ahí adentro? ¿Qué? Y siempre dicen, están bien, y cuando entra uno, viene a verlos, los encuentra con los brazos disloscados, los ojos morados, no se pueden levantar ni de la cama donde están porque están todos golpeados. Es que la misma policía, los mismos custodios entran y los golpean a las celdas. La medida que tomó el gobierno de Alejandro Tello en Zacatecas fue destituir al director del penal en ese momento, Antonio Solís, e informar del inicio de investigaciones contra 60 custodios y el mismo exdirector del penal. Sin embargo, un mes después siguen sin dar resultados de las investigaciones. Buenas noches, Ciro. Más emocionante que Hoy al Chef, más emocionante que los capítulos semanales de la novela de Luis Miguel o que la vida de Alejandra Guzmán se ha convertido en la rifa del avión. No, emocionantísimo. Es un gran evento. Es un evento. Van a decir que solo estamos distrayendo. No, a ver, es que es un gran evento. Gente. Mira, solo son 130 millones de dólares. Solo son 130 millones de dólares. La deuda externa anda por ahí de los 440 mil millones de dólares, es decir, es menos del 1% de la deuda externa. ¿Y? Vamos a ubicar en qué, más o menos, cuántos son estos. Hoy inaugura Toyota una planta de 700 millones de dólares. 5 veces más que el avión. Hoy colocó FEMSA en el mercado 4.700 millones de pesos. O el fin de semana largo, de acuerdo con los datos de Sectura, este que acaba de pasar, más de 4.000 millones de pesos. Entonces es un asunto que solo hay que verlo así. En la vida nacional es un asunto pequeño al cual el presidente le ha sacado un gran provecho. Sí. Lo convirtió en una bandera de campaña y ahora es una gran novela. Que es una gran novela. Y permite que se nos olvide que, por ejemplo, Bank of America hoy dijo que la economía va a crecer 0.5%. ¿Cómo no se nos va a olvidar si todas las noches hablas del avión presidencial? Todas las noches hablas del avión presidencial. A ver, ¿qué telenovela hay hoy en México? No sé, no. ¿O qué historia hay en México que nos tenga más emocionados? Ni el traspaso de Pizarro, ni nada. Todos estamos con el avión. Que quién se lo gana, que se lo pueden ganar, que si van a dar dinero, que si los boletos, que todo mundo. ¿Todos? Es un gran evento. Ciro, es un gran... Esa es la nota de Economía y Negocios de hoy. Claro, yo estoy muy feliz. No, bueno. Es un momento de solaz y esparcimiento. ¿Y aparte vas a rematar? Sí, si quieres. Bueno, pues remátala, David. Hoy la jefe del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro, se presentó ante los trabajadores y les dejó claro, su misión es aumentar la recaudación. Bien por ella. Javier. Ciro, los ricos también lloran, pierden el Real Madrid y el Barça. ¿Y cómo quedó el partido que abre la jornada 5? Regresamos con puros goles. Regresamos con eso y además regresamos con otras cosas. Volvemos. Por cierto, antes de la pausa, fuentes del gobierno federal confirman que esta persona, el coreano que veíamos en un hospital de la ciudad, venía de Corea del Sur, no de China. Nos están haciendo esa precisión, no venía de China, venía de Corea del Sur. Hacemos una pausa y volvemos. Algún día alguien se preguntará cómo en el México donde supuestamente ya se acabó la corrupción, donde supuestamente ya no hay impunidad, donde supuestamente ya no se persigue a nadie, donde supuestamente ya no hay venganzas políticas, algún día un juez, un magistrado, un ministro tendrá que explicar de manera convincente, con la vista en alto, por qué una mujer acusada de una supuesta defraudación está presa y no defendiéndose en libertad, porque según esto tenía más de un domicilio y viajó mucho en el último año.
Y tendrá que explicar también por qué otra mujer que todo apunta formaba parte de uno de los grupos criminales más violentos del centro del país está libre por errores de procedimiento. Eso en una democracia sería un escándalo. Rodarían cabezas. Pero no en el México de hoy, donde supuestamente ya todo cambió. Alguien algún día tendrá que explicar por qué la noche del jueves 6 de febrero de 2020 Rosario Robles estaba presa y la compañera del Marro estaba libre. Alguien, algún día. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches. Ánimo.